Buenos días, niños y niñas, de nuevo. Hoy vamos entonces en nuestra clase de sociales a hablar de carta de constelaciones. Profe, ¿cómo así? Usted había dicho que íbamos a continuar con diversidad. Pues precisamente lo que tenemos hoy en nuestras metas es que vamos a analizar las redes de interdependencia de la diversidad como micro y macro constelaciones. Y después vamos a continuar con la elaboración de nuestro libro interactivo. Vamos a recordar qué es una constelación. Una constelación es un grupo de diferentes estrellas que componen una figura nueva. Por ejemplo, recordemos la de Cáncer, recordemos la de la Osa Mayor, que son las que más hemos trabajado en las clases, recordemos la de Orión, ¿sí? Son pequeñas estrellas que forman un nuevo grupo, una nueva figura, una figura que incluso tiene mayor significado. La estrella solita es una figura que es muy parecida a las otras, pero cuando se junta con otras estrellas forman diferentes y diversas figuras. Entonces, asimismo, lo que quiero contarles hoy es que asimismo los diferentes elementos del mundo de la naturaleza se relacionan y forman grupos de relación de interdependencia importantes para la vida. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, les voy a contar la historia de un lobo. El lobo es considerado uno de los depredadores superiores. Profe, ¿cómo así que depredadores superiores? Yo sé que en ciencias naturales algunos niños y algunas niñas en casa han escuchado hablar de las cadenas alimenticias. Entonces, esas cadenas lo que nos muestran es que hay unos productores, que son los vegetales. Hay unos animalitos que se comen esos vegetales, que son en este momento, por ejemplo, nombrados como ungulados silvestres y otros herbívoros. Aquí tenemos, por ejemplo, los conejos, aquí tenemos un venado. Y luego entonces tenemos otros que llaman mesodepredadores, que ahí está el lobo, por ejemplo, el zorro, este naranjadito, ¿sí? Es el zorro. Y arriba tenemos los depredadores superiores, en donde se encuentra precisamente el lobo. Entonces miren que son diferentes seres, tanto vegetales como animales, que juntos en una cadena alimenticia propician el equilibrio de la vida. Es como una constelación que forman una nueva figura y forman una dinámica que permite todo el tiempo mantener el movimiento de la vida, el dinamismo de la vida y que todos los ecosistemas estén en equilibrio. Por ejemplo, les voy a contar la historia de un personaje muy importante para los caficultores. Digamos que culturalmente, en un momento de nuestra producción de café, nos acostumbramos mucho a los químicos, a los agroquímicos, para erradicar plagas del café. Pero, por ejemplo, recientemente nos hemos dado cuenta de cosas asombrosas, de seres que nos ayudarían a controlar ciertas plagas y así necesitaríamos menos agroquímicos. Entonces, por ejemplo, les voy a leer esta información. Dice, la avispa sobrevuela para ubicar las plantas con lesiones. Las plantas con lesiones, como pueden ver en esta fotografía, son las plantas que se las está comiendo la plaga, que es donde se encuentran las larvas. Las larvas son esas pequeñas bebés, esos pequeños bebés de plaga, y ahí se encuentran entonces las larvas. Rasga la epidermis de la hoja, es decir, la piel. La epidermis es como la piel de nosotros, pero en la hoja es este huequito que se hace. Rasga esa epidermis de la hoja con la mandíbula y retira las larvas para eliminarlas. Entonces, la abeja, esta abejita que ustedes ven acá, se pega de esas partes en donde están esas larvas de esa plaga y la plaga misma, y va rasgando y la va eliminando completamente. Entonces miren que si no fuera porque cohabitan esta diversidad de elementos, de seres, en este caso la avispa con toda su colonia, con toda la casa que crea alrededor de los cafetales, pues tendríamos que depender exclusivamente de los agroquímicos. Pero si como seres humanos propiciamos y no erradicamos, por ejemplo, estas avispas, sino que dejamos que ellas mismas controlen esas plagas, pues tenemos entonces equilibrio. Volvemos a los conceptos de dentro de la diversidad se favorece y se potencia la vida. Aquí, por ejemplo, les traigo un testimonio de un campesino que opina acerca de este proceso. Dice así:
El bosque y los sistemas diversificados son importantes para la unidad productiva familiar, es decir, son importantes para la productividad de la familia de los campesinos. Entonces, ¿qué responde él? Dice, por supuesto, es muy cierto, son la defensa. Tengo una finca junto a un bosque. ¿Y qué es lo que acontece? Los insectos y todos los animales han contribuido a que mis cultivos no necesiten usar tantos agrotóxicos que se utilizan por ahí locamente. Ellos solamente piensan en vender y aplicar. Este entrevistado tiene 64 años, es un agricultor que dice, calma, no hay que pensar solamente en vender y en erradicar todas las plagas, sino que podemos con la naturaleza favorecer ese equilibrio y de igual manera mantener nuestros cultivos. Entonces, constelaciones de control biológico natural constan precisamente de que nosotros en nuestros campos, en el campo colombiano, estemos diversificando cada vez más las especies. Hay especies precisamente que favorecen que las plantas tengan mayor luz, que tengan menos plagas, que el suelo esté más rico en nutrientes, mientras que cuando tenemos monocultivos, les voy a escribir la palabra, monocultivos, si la sacamos, por ejemplo, con esta partecita de la palabra, con este prefijo que yo sé que con la profe Aleja lo trabajaron en algún momento, mono significa uno. Es decir, destinar un gran territorio para un solo cultivo, pues entonces ahí es un poco más difícil que esa biodiversidad ayude al control de la vida y al equilibrio de la vida. Entonces, frente a los monocultivos tenemos los cultivos orgánicos diversificados. Entonces les voy a contar unas cosas muy curiosas. Hay diferentes plantas que generan repelente de plagas en los cultivos. Entonces ustedes dicen, pero bueno, ¿y cuáles son esas plantas? A ver, yo les voy a contar algunas. Una es la caléndula, que es esta naranjadita que ven acá, que la vimos en el libro interactivo también. La otra es la menta, la otra se llama salvia, la otra es el anís. Y combinado el anís con perejil y cilantro, se genera también ese efecto de repelente. Aquí les traje esta imagen del cilantro y del perejil junticos para que los diferencien, porque yo sé que muchas veces los confundimos. También entonces está la combinación de romero y tomillo, la combinación de ajo y albahaca y la ruda. Todas estas son plantas que ayudan precisamente al control de plagas en sus cultivos. Se los digo, niñas y niños y niñas, en mi huerta lo he comprobado. Cuando he cultivado así con diversas especies, le dan mucho menos plagas, no tengo que echar nada químico, y eso de alguna manera se ve beneficiado también o se ve reflejado en el beneficio que obtenemos nosotros al comerlos, porque comemos solamente esos nutrientes y no los químicos que traen esos alimentos cuando son tan fumigados. Y entonces, si es en el mundo natural, entonces, ¿qué constelaciones podemos ver en el mundo cultural? Ustedes se imaginan donde en nuestra sociedad todos estudiáramos, no sé, medicina, donde todos fuéramos doctores. ¿Qué pasaría con el resto de la vida? Por ejemplo, ¿qué comeríamos? Si no estuvieran los campesinos que trabajaran en la tierra y que produjeran los alimentos. ¿Qué pasaría si nadie supiera manejar? Solamente todos somos doctores, todos estudiamos medicina. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, nadie manejara los buses, el transporte público, el transporte privado? ¿Creen ustedes que esa sociedad cómo sería? ¿Qué pasaría con esa sociedad? O si todos fuéramos chefs, todos sabemos cocinar muy bien, pero no tenemos ni idea de cultivar ni alimentos, ni de manejar, ni de saber cómo cuidarnos, ni de saber cómo enseñar a otras personas. Entonces miren que el concepto de la diversidad que hemos venido trabajando esta semana tiene que ver y está reflejado en todos los espacios en los que nosotros habitamos. Y son constelaciones, diferentes grupos de personas, diferentes grupos de elementos de la naturaleza, que son como estrellas porque cada una tiene su misión, junto con otras conforman constelaciones que mantienen el equilibrio de la vida. Por ejemplo, entonces vamos a hacer un ejercicio de construir constelaciones. Entonces, lo primero es que ustedes en casa, con papás, con amigos, van a escoger unas imágenes de sistemas que se relacionen. Por ejemplo, escojan vegetales y animales o escojan profesiones.
o escojan alimentos, ¿sí? Luego van a comenzar a unir con un hilo una a una y vamos nombrando esa relación para darnos cuenta de qué dependencia tiene. Y vamos luego, el tercer paso es bautizar la figura. Entonces vamos a hacerlo aquí juntos. Yo acá traje unas tarjetas con unos nombres, ¿sí? Entonces, a mi derecha tengo, por ejemplo, que dice vendedores, doctores, maestros, ingenieros, campesinos, conductores de camiones. Entonces yo digo, a ver, ¿por dónde quiero comenzar esta constelación de relación? Voy a comenzar, ay, profe, por los alimentos son muy importantes. Voy a empezar por los campesinos. Entonces, los campesinos, que son los que cultivan la comida, ¿qué harían, por ejemplo, para poder obtener beneficios de sus productos si no existieran los conductores de camiones? Me voy a pasar por acá, que son los que llevan esos alimentos del campo a la ciudad. Entonces ahí tengo que hacer un nudito acá primero para que se sostenga. Voy a poner aquí otro pincito, el hilo por acá. Entonces miren, ahí ya llevo la primera relación. Los campesinos producen el alimento, ¿cierto? Al producir el alimento, ¿cómo hacen ellos para llevarlo así en las grandes cantidades que lo producen a la ciudad? Necesitan entonces a los conductores de camiones. Sigo con mi hilo de relación. A ver, ustedes en casa vayan pensando, ¿con qué seguirían ustedes en casa? Ingenieros, doctores, maestros, vendedores. Bueno, yo sé que algunos en casa me están diciendo, pues profe, esos productos llegan a la ciudad, necesita de plazas y de personas, voy a hacer por aquí uno transicional, de plazas y de personas que en esas plazas o en esas tiendas y supermercados vendan esa comida. Entonces ahí voy haciendo mi constelación. Mire que estoy uniendo estrellas. Entonces esos vendedores se encargan de distribuir esa comida, de distribuir todos esos productos que trajimos del campo. Ahora, profe, pero ¿y cómo va a haber, o sea, qué caminos existen para que el alimento que producen los campesinos, los conductores lo traigan acá? Necesitamos que ingenieros que hagan carreteras, por ejemplo. Entonces aquí lo uno a los ingenieros. Es una red que también necesita a esos ingenieros que son los que diseñan y los que construyen también esas carreteras por las cuales llevamos los alimentos. Y doctores y maestros, ¿qué tendrá que ver con esa red? ¿Será que tiene que ver con esa red, con esa constelación que estoy armando o no? ¿Qué pasa si alguno de estos vendedores, campesinos, conductores de camiones o ingenieros se enferman y no pueden hacer su trabajo? Pues entonces necesitan precisamente de doctores, ¿sí? Profe, ¿y los doctores cómo se convirtieron en doctores? ¿Cómo lograron? Así, por arte de magia, un día amanecieron y ya fueron doctores. Necesitaron de maestros, al igual que los ingenieros, y al igual que los vendedores, y al igual que otros elementos de esta constelación, que otras personas de esta constelación, que les enseñaran precisamente su saber. Entonces, miren, aquí se me armó como un triángulo. Empezamos acá, esta es la cabeza de esta constelación y esa figura me quedó como en dos triángulos. Entonces, precisamente ahí puedo yo empezar a nombrar esa constelación. A ver, ¿qué nombre se les ocurre a ustedes en casa para esa constelación? A mí, no sé, yo veo dos triángulos, entonces yo la voy a nombrar los triángulos de la vida. Y ese es el nombre que yo di a mi constelación en el día de hoy, a la constelación de los alimentos del campo a la ciudad, los triángulos de la vida. Bueno, chicos y chicas, así ustedes pueden jugar para encontrar esas interrelaciones en casa de los diferentes elementos y de la diversidad de personas y elementos que se requieren para el equilibrio de la vida. Y por ahora nos vamos a un recreo y ya regresamos con otra constelación.